26-27. Oigamos pues cómo es bendecido Esaú y veamos la diferencia entre los hijos carnales y los hijos espirituales de la Iglesia, entre los que viven según el Espíritu y los que siempre se recrean en los gozos de la carne. Respondiendo Isaac a Esaú, ¿quién entonces cazó para mí la pieza y me la trajo? Bendito sea. Y aconteció que cuando oyó Esaú las palabras de Isaac su padre, exclamó con fuerte voz y dijo: Bendíceme, padre, también a mí. Y le dijo: Vino tu hermano con dolo y recibió tu bendición. 28. Y dijo Esaú: Con razón se le llamó Jacob, porque Jacob significa suplantación, pero ni siquiera la suplantación fue vana, porque se toma en sentido figurado igual que el engaño. No había aún tanta malicia en el hermano que quisiera suplantar a su hermano, pues se le llamó suplantador cuando retuvo con la mano el pie de su hermano que nacía, entonces se le llamó suplantador. La suplantación de los carnales es la vida de los espirituales. 27. Pues todos los carnales, cuando envidian a los espirituales dentro de la Iglesia, son suplantados y se hacen peores. Escucha al apóstol que dice eso mismo, incluso mencionando el olor que aquí expresó Isaac al decir: He aquí que el olor de mi hijo es como el de un campo ubérrimo que bendijo el Señor. Así dice el apóstol: somos buen olor de Cristo en todo lugar. Y añadió: para unos olor de vida para vivir y para otros olor de muerte para morir. ¿Y quién es capaz de esto? Es decir, para entender cómo somos olor de muerte para muerte de los hombres sin culpa nuestra alguna. Los espirituales, en efecto, siguen sus caminos y no saben sino vivir santamente, y los que envidian a los que viven en la inocencia cometen pecados graves, por los que Dios los condena. Así se convierten para ellos en olor de muerte, ese olor que para otros es olor de vida, pues el mismo Señor se hizo primero buen olor que lleva a la vida para los creyentes y mal olor que lleva a la muerte para los perseguidores. Puesto que muchos habían creído en él, surgió la envidia de los judíos y cometieron el crimen enorme de dar muerte al inocente, al santo de los santos. Si no lo hubieran cometido, el buen olor de Cristo no hubiera sido mortal para ellos. Así fue suplantado Esaú en la bendición del Padre. 29. Respondió Isaac y le dijo: Le he constituido señor tuyo. Pues Esaú no podía entender de otro modo las palabras, y todos sus hermanos le servirán. ¿Y qué he de hacer por ti, hijo? Y dijo Esaú a su padre: Con todo, bendíceme también a mí. Y viéndose apurado Isaac, es decir, viéndose coaccionado, gran realidad, gran signo, ojalá lo entendamos, lo bendijo coaccionado, pero lo bendijo. Que lo bendijo es una realidad, pero lo bendijo coaccionado. ¿Qué significa esto? Prestad atención. Veamos la bendición misma y comprendamos qué significa bendecir coaccionado. 28:30. Isaac respondió: El padre no besó a Esaú y le dijo: He aquí que tu morada provendrá de la fertilidad de la tierra y del rocío que baja del cielo. También al otro le habló de la fertilidad de la tierra y del rocío del cielo. Eso es común, pues, común a Esaú y Jacob. ¿Qué es lo propio de Jacob? Te servirán los pueblos. ¿Qué es lo propio de Jacob? Todos tus hermanos te servirán, y en que te bendiga será bendito, y quien te maldiga será maldito. Tiene también Esaú no sé qué de propio que no se dijo a Jacob: y vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Mas para no suprimir el libre albedrío, de esto hablamos también ayer, añadió: acontecerá cuando rompas y sacudas el yugo de tu cuello. ¿Qué significa acontecerá cuando rompas y sacudas el yugo de tu cuello? Tienes libertad, si quisieres, para convertirte, y ya no seréis como dos, sino uno solo, Jacob. Pues todos los que se convierten de Esaú pertenecen a Jacob. La semejanza crea unidad, la desemejanza produce diversidad. ¿Qué decir, pues? Del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra es común a ambos. Te servirán los pueblos y tus hermanos y los hijos de tu padre
esto corresponde solo a Jacob, pero vivirás de tu espada, corresponde solo a Esaú. Ambos tienen en común y cada uno algo propio. 31. Hay malos en la Iglesia que pertenecen a Esaú porque también ellos son hijos de Rebeca, hijos de la Madre Iglesia, nacidos de su seno, velludos, perseverantes en sus pecados carnales, pero nacidos de su seno. Participan, pues, del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra. Del rocío del cielo vienen las Escrituras todas, toda palabra divina, y de la fertilidad de la tierra todos los sacramentos, porque un sacramento pertenece a la tierra. Todas estas cosas las tienen en común en la Iglesia los buenos y los malos. En efecto, también ellos tienen y participan de los sacramentos, incluso del que conocen los fieles, es decir, en el del trigo y del vino. Y participan también del rocío del cielo, porque sobre todos desciende la palabra de Dios desde el cielo. Viene la palabra de Dios y riega, pero mira quién riega y lo que riega, pues riega a unos y a otros, a los buenos y a los malos. Pero los malos convierten la buena lluvia en raíz de zarzas, mientras que los buenos convierten la lluvia en fruto bueno. El Señor hace que llueva al mismo tiempo sobre la mies y sobre las zarzas, pero llueve sobre la mies para que llegue al granero, y llueve sobre las zarzas para que vayan al fuego. Sin embargo, la lluvia es única. De igual manera, la palabra de Dios llueve sobre todos. Ve a cada uno qué raíz tiene y para qué utiliza la buena lluvia. Si la utiliza para criar zarzas, habrá que acusar a la lluvia de Dios. Antes de llegar a la raíz, esa lluvia es dulce. Dulce es la palabra de Dios antes de que llegue al corazón malo y haga que la lluvia de Dios acabe poniéndose al servicio del fraude, de la hipocresía, de las raíces, de los malos deseos, de los extravíos y depravaciones propios. El corazón malo comienza a producir zarzas, pero merced a la lluvia buena, pues tiene el rocío del cielo. Y como no son excluidos todos los malos de los sacramentos de Dios, posee también, proviniendo de la fertilidad de la tierra, los que conocen, los que ya quisieron ser partícipes de los misterios de los fieles. 29:32. Aunque tanto la fertilidad de la tierra como el rocío del cielo pertenecen a ambos, la totalidad de los pueblos pertenece solo a los espirituales, ya que estos pertenecen a la Iglesia que ha llenado todo el orbe de la tierra. Atended, hermanos, y discernid cuanto podáis o cuanto el Señor os conceda. Todo lo espiritual ve que la Iglesia, extendida por todo el mundo, es una verdadera católica y no se arroga nada y tolera los pecados de los hombres, a los que no puede eliminar de la era del Señor, antes de que llegue a limpiar su era aquel último velador que no puede engañarse. Meta el trigo en el hórreo y envíe la paja a la hoguera, porque es competencia suya excluir la paja y separarla del trigo, y preparar el hórreo para el trigo y el fuego para la paja, y así, porque lo sabe, tolera a los pecadores para separarlos al fin. En todos los pueblos los pecadores y todos los carnales están mezclados con los espirituales y a su servicio. En cambio, los espirituales no sirven a los malos, pues sacan provecho de ellos cuando éstos decaen. Prestad atención, hermanos míos, lo diré, si puedo, sin temor. No callaré, pues me urge decirlo, aunque tal vez algunos se enfaden conmigo. Que me perdonen, pues, como dije, siento temor. Perdónenme mi temor. Cristo a nadie temió, mas yo, por temor a Cristo, no os escatimo mis palabras, no sea que por evitar contristar a esos tales no me perdone él. Dignaos escuchar y atender con suma atención a lo que quiero decir. Ambos, Esaú y Jacob, recibieron el rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra. Ambos poseen lo que indiqué que sabemos y que conocéis. Pero solo Jacob recibió el que les sirvan los pueblos, porque en todo el orbe de la tierra, en la Iglesia, los carnales no sirven sino a los espirituales. ¿Por qué? Porque gracias a ellos progresan los espirituales. Por eso los hombres carnales son llamados siervos, y si hacen lo que no quieren,
La mala conducta de los carnales aprovecha, no obstante, a los espirituales, ya que ese mismo trato les sirve para progresar y son coronados por su tolerancia. 30-33. Preste atención vuestra santidad a lo que decimos. A aquel Esaú no se le entregaron los pueblos, porque todos los carnales que hay en la Iglesia o están divididos o son propensos a la división. Ved que el partido de Donato se formó de ahí se alimenta, de los hombres carnales que piensan carnalmente. Eran carnales estando dentro, pero como buscaron su honor o perdieron la paciencia, hallaron la oportunidad y se separaron. Amaron mucho su propio honor, le concedieron demasiado, se hincharon de soberbia, no tuvieron tolerancia, es decir, no tuvieron caridad. Pues está escrito, la caridad todo lo tolera, todo lo soporta, no envidia, no se hincha, no obra en vano. Y así cualquier otra cosa que tuvieran, como no tenían aquello que hace provechoso cuanto se posee, se separaron. Y cuantas herejías o fracturas o cismas han tenido lugar son obra de estos sujetos carnales, pues o pensaron carnalmente y se hicieron imágenes de las creaciones de su imaginación y se extraviaron, y la fe católica los reprende, y al recibir el reproche su mismo peso los arrastró fuera, o procurándose litigios y pendencias con los hombres se separaron. ¿Quiénes pues se separaron sino aquellos a los que pertenece la espada de la que se dijo, vivirás de tu espada? No se quiere decir con ello que la espada no tenga una acepción buena, pues como se dijo anteriormente, de aquellas realidades, es decir, como se asume aquella piedra para significar tanto la solidez en atención a Cristo como el reproche en atención al necio, y como se llamó león a Cristo por un motivo y al diablo por otro. Así la espada es tomada a veces en acepción positiva y otra en acepción negativa. Pero por alguna causa no se dio la espada a Jacob, sino que se dio a Esaú, porque en ella está significado algún misterio. De igual manera tampoco la servidumbre, esto es, las palabras servirás a tu hermano, es ajena al misterio, pues tales palabras lo contienen y grande. 34. Por tanto, hermanos, los que separan son los que tienen la espada de la división, y mueren por su espada y de su espada viven. Pero como el Señor había dicho con verdad que quien a espada hiere a espada muere, ved, hermanos míos, en cuántas ramas se dividieron los que se separaron de la unidad. Sabéis a cuántos grupos se dio origen el partido de Donato, y pienso que no se oculta a vuestra santidad que quien a espada hiere a espada muere. Se le dijo, de tu espada vivirás, así son también aquellos que no se separaron de la Iglesia, pero viven como si estuvieran fuera de ella. Porque los que en la Iglesia aman sus honores, tales son absolutamente los que en la Iglesia aman sus intereses seculares, son también paja en ella. Como no sopla el viento, no vuelan fuera de la era. En pocas palabras, esto es lo que digo, falta la prueba. En caso de existir, saldrían volando de la era. Efectivamente, cuando la Iglesia toma alguna medida contra ellos, qué fácilmente se separan, qué fácilmente recogen en el exterior y se resisten a dejar su posición de mando, cómo se disponen a morir por esa posición, cómo quieren tener bajo sí las comunidades y no dejarlas en la unidad de Cristo, cómo quieren hacer suyas las ovejas que no compraron con su sangre y por eso mismo, porque no las compraron, las valoran poco. ¿Qué necesidad hay de seguir discutiendo? Advertid los presentes en toda la Iglesia, ved a los tales, tanto a los que están dentro como a los que, hallada la oportunidad, volaron fuera de la era y quieren llevar consigo a los granos. Pero los granos verdaderos y sanos toleran la paja y permanecen en la era hasta el final, hasta que llegue el último velador. Como Jacob, revestido de pieles de cabrito, toleró los pecados ajenos y mereció recibir la bendición paterna. 32-35. ¿Por qué bendijo Isaac a Esaú no obstante la afrenta? En efecto, ya fuera por necesidad, ya coaccionado, le dijo el padre,
He aquí que tu morada provendrá de la fertilidad de la tierra y del rocío del cielo. Y para que no te juzgues bueno por ello, vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Mas para que no pierdas la esperanza, dado que puedes corregirte, acontecerá cuando depongas y sacudas el yugo de tu cuello. Ved que recibirá bienes de la fertilidad de la tierra y del rocío del cielo, pero Isaac, afrentado, le espeta la bendición, no se la da. ¿No sucede ahora en la Iglesia que a los hombres malvados que quieren perturbarla se les tolera por la necesidad de mantener la paz hasta admitirles a tener sacramentos comunes? Y a veces se sabe que son malos y quizá no se les puede dejar convictos con el efecto de la enmienda y la degradación. No es posible declararlos convictos para poder excluirlos y excomulgarlos, y si alguien se obstina, a veces la Iglesia acaba dividida. El que gobierna la Iglesia se ve como obligado a decir: he aquí que tendrás parte en la fertilidad de la tierra y en el rocío del cielo. Usa de los sacramentos, tú comes y bebes tu propia condena, pues quien come y bebe indignamente, come y bebe la condenación para sí. Sabes que se te admite por exigencias de la paz eclesial, en tu corazón no llevas sino perturbación y división. Por eso vivirás de tu espada, porque no vives de lo que recibes del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra. Pues no es esto lo que te deleita, ni es suave para ti el Señor. En efecto, si te deleitase eso y el Señor te resultase suave, imitarías la humildad del Señor, no el orgullo del diablo. Por tanto, aunque reciba el misterio de la humildad del Señor, del rocío del cielo y de la fertilidad de la tierra, no depone, sin embargo, el orgullo del diablo. A él nada le haré, porque siempre goza con las disensiones y sediciones. Aunque tengas esa comunión en el rocío del cielo y en la fertilidad de la tierra, vivirás de tu espada o disfrutas con los tumultos y las disensiones o te infunden pánico. Cambia, pues, y depón el yugo de tu cuello. 33-36. Todo lo que os he dicho, hermanos, quizás sea poco para la grandeza de los misterios, mas para el tiempo disponible y para mis fuerzas y las vuestras ha sido mucho. Y si tal vez no he aportado mayor claridad al problema, en parte se debe a que se trata de grandes misterios que saldrán luego a la luz, si los expongo. Disculpadme en atención a la premura del tiempo, a mis fuerzas y a vuestra capacidad. ¿Queréis entender más? Creced. ¿Queréis crecer? Vivid santamente. Pues quien no quiere vivir santamente no quiere crecer. Este banquete nos lo ha ofrecido el Señor nuestro Dios en el natalicio de su mártir San Vicente. Vicente es nombre de victoria, pero amadla para vencer, porque no falta la persecución. El perseguidor es el diablo y nunca falta la ocasión de merecer una corona. Basta que el soldado de Cristo advierta la batalla y sepa a quién vence. ¿Acaso, porque no te acosa un enemigo manifiesto y corporal, no te acosa el perseguidor oculto con los atractivos de la carne? ¿Cuántas maldades te sugiere, recurriendo ya al deseo, ya al temor? ¿Con qué atractivos te persuade a que acudas a los echadores de suerte y a los astrólogos cuando te duele la cabeza? Los que dejan a Dios y buscan las ataduras diabólicas quedan vencidos por el diablo. Por el contrario, supongamos que a alguien le sugieren que acepte remedios diabólicos físicos porque se dice que otro fue curado por ellos. Una vez que recibió su sacrificio, al haber apresado su corazón, el diablo dejó de perseguir su cuerpo. Por tanto, a cualquiera que le sugieran esos remedios asesinos, si él replica: moriré antes de utilizarlos. Si Dios quiere, me flagela y me salva. Si sabe que es necesario que Él me libre, si por el contrario sabe que debo salir de esta vida, ya me entristezca, ya me alegre, seguiré la voluntad del Señor. En efecto, ¿con qué cara voy a presentarme al Señor en plazo breve? Pues los remedios del diablo no me otorgan lo que me da el Señor, la vida eterna. Porque compro unos pocos días para mi cuerpo con daño para mi alma. Quien esto dice y no va, y no inclina su corazón a aplicar malos remedios, vence sin duda.
He citado un caso por vía de ejemplo. Con certeza estáis viendo ya cuántas cosas sugiere el diablo. Ves languidecer a una persona, la ves respirar con dificultad en la cama, ves que apenas mueve los miembros, que apenas mueve la lengua, agotada y todo, vence al diablo. Muchos fueron coronados en el anfiteatro tras luchar con fieras. Muchos son coronados en su lecho tras luchar con el diablo. Parece que no se pueden mover, pero cuánta fuerza tienen en su corazón, qué feroz batalla están sosteniendo. Pero donde hay una batalla oculta, allí hay una oculta victoria. 34-37. ¿Por qué he dicho todo esto, hermanos? Para que cuando celebráis el natalicio de los mártires, los imitéis a ellos. No penséis que os van a faltar ocasiones de ser coronados, porque ahora no se dan persecuciones como las suyas, pues tampoco en la actualidad faltan a diario persecuciones del diablo, ya por su gestión, ya por algunas molestias corporales. Te baste saber que tienes un general que ya te precedió, yendo al cielo, te abrió el camino para que le sigas. Atente a él, y cuando venzas, no te lo atribuyas orgullosamente a ti como si hubieses luchado con tus fuerzas. Presume más bien de quien te las dio para vencer, dado que él mismo venció al mundo. No solo eres coronado incesantemente, sino que si superas todas las tentaciones del diablo, saldrás de aquí mártir.